Hola, buenas tardes. Dar las gracias a Cruz Roja por este 10º encuentro. Yo voy a hablar sobre el tema de los talleres de participación ciudadana que Cruz Roja lleva a cabo dentro del marco de inclusión social. Concretamente, el trabajo que se hizo el año pasado con personas mayores, con hijos e hijas mantenidas con su pensión, ¿vale? Bueno, el tiempo es un poco ajustado. A grandes rasgos voy a leer, digamos, el papel de las pensiones según la Constitución española, ya que es uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza y supone en sí mismo un mecanismo de bienestar basado en la solidaridad interterritorial e intergeneracional, como determina la Constitución española. Las pensiones, además de tener el papel fundamental de proteger a los ciudadanos y ciudadanas que han contribuido de una manera u otra a la construcción de la sociedad, generan cohesión social e igualdad. En el actual periodo de crisis que estamos viviendo, las pensiones no suponen una inversión en el estado de bienestar de las personas, sino que son consideradas un gasto social. Y se debate acerca de su sostenibilidad y de los posibles recortes en vías del futuro, ¿no? La realidad de las personas pensionistas en España podríamos decir que muestran estas características, estas tendencias generales. Más del 50% de las pensiones en vigor está por debajo del salario mínimo interprofesional. El 75% de los pensionistas no llega a percibir una pensión de 1.000 euros al mes. La pensión media de jubilación está en algo más de 900 euros, pero en el caso de mujeres no llega a 600, reproduciendo esas diferencias salariales que persisten durante la vida laboral. La media de pensión de viudedad, que afecta a 2.300.000 personas, en su mayoría mujeres, está por debajo de 600 euros al mes. Otras de las realidades de las personas mayores pensionistas es que las pensiones mínimas fueron revalorizadas por este año solo un 1%. El 42% de las personas mayores de 65 años vive en una vivienda sin ascensor, carece de sistema de calefacción adecuada. Tras la crisis económica, muchos padres o madres con hijos adultos desempleados lo mantienen con su pensión y en su propia vivienda. Las cargas familiares de los pensionistas han aumentado considerablemente en los últimos años, apoyando económicamente a sus hijos en el pago hipotecario, gasto alimenticio, sanitario, educativo, incluso de los nietos, ¿no? Es decir, que el total, podríamos decir, de los 8 millones de pensionistas tienen en su pensión su única fuente de ingresos. También a eso se suma que la Comunidad de Madrid, con una de las rentas más altas por habitantes de España, sigue ocupando los últimos puestos en todas las variables que indican el grado de implantación de la ley de dependencia, y el procedimiento puede ser valorado para un dependiente en temas de servicio y prestaciones 18 a 24 meses e inclusive puede prolongarse más tiempo. Entonces, este taller que hicimos el año pasado sobre personas mayores con hijos adultos mantenidos con su pensión, es importante dar voz de ellas, ¿no? De la voz de estos participantes. Se llevó a cabo en comisiones obreras, coordinados juntamente con las Secretarías de Política e Igualdad Social de comisiones obreras. Participaron 8 personas mayores, mujeres y hombres entre 65 y 81 años. La mayoría de los participantes pertenecían a asociaciones de personas mayores de los barrios de Orcasita y de Lucero. Todas convivían en su propio hogar con algún hijo o alguna hija. Algunos convivían también con sus nietos e incluso con sus padres en situación de dependencia. Todas las personas participantes han sido pensionistas, lo cual indica que sus ingresos no superaron los 700 euros de media. Bueno, uno de los análisis que se desprende, digamos, del tema del taller es, por ejemplo, considerar a estos hijos e hijas
en las voces de los pensionistas como una carga. O sea, precisamente cuando las personas mayores deberían poder dedicar su tiempo a descansar, una vez pasada la etapa de vida laboral productiva o reproductiva, se ven inmersos en la tarea de sostener a otros, así como de compartir sus viviendas. Por ejemplo, es interesante ver aquí cómo Pedro nos dice: un padre o una madre que tenga un hijo dentro de su casa y que esté en el paro y no poder hacer otra cosa, te puedes imaginar, no es una cosa de rosita. La habrá mejores, la habrá peores o regulares situaciones, pero es muy similar todo, es una carga, es una carga. Es una cosa, bueno, no es carga, depende de cómo lo mires. Rita, por ejemplo, nos dice: son una carga, y sí, por diversas situaciones, si de repente te encuentras sola con una pensión baja y ves a tu hija con 2 hijos pequeñitos que eran cuando mi hija se vino a vivir conmigo, es una carga grande. Y hubo muchos momentos en que mi hija encontraba trabajo, pero después ya no. Y mi hija ya tiene cerca de 50 años y ya no es fácil encontrar trabajo. Es decir, que en la mayoría de los casos, estos hijos, hijas, no solo necesitan el apoyo económico de sus padres o madres, sino también precisan ayudas en tareas reproductivas, tales como el velar por nietos o nietas, el cocinar, el lavar, el planchar. Cargas que recaen fundamentalmente en las mujeres pensionistas. Y por lo general se encuentran también las necesidades de apoyo emocional. Eso se ha valorizado mucho en los talleres. Cómo estos padres mayores escuchan a los hijos toda la preocupación con respecto al paro, ¿no? Cuando hijos o hijas tienen problemas por encontrar trabajo, cuando han pasado situaciones de divorcio o separación, cuando no pueden pagar la hipoteca de sus propios pisos. Por ejemplo, Rita nos dice: ahora mismo mi nieta está entrando en la adolescencia y es un martirio. Vamos, que hay cosas que cuando tú tienes 40, 50 años o así, lo puedes sobrellevar, pero después es una lucha. Yo ya no quería volver otra vez a esto, pero lo tengo ahí y tengo que vivir día a día y luchar con ella, aparte de más cosas. Inés: y lo que se sufre que están en casa, porque es que yo lo estoy viviendo con mi hijo, tiene una depresión por no tener trabajo. Yo lo estoy pasando peor de solo verlo a él como está. Yo ahora mismo es lo que más me preocupa, es lo que más me cuesta sobrellevar. Luego que trata de salir, que va, que viene, que ha dejado el currículum ahí, que no le llaman, y depresivo lo que está. Mi hijo, camino de 3 años, que no encuentra trabajo y tiene 37 años. Una de las voces de uno de los participantes, hablando de su situación, fue el poder expresar abiertamente de que la suya era la generación de los desgraciados. O sea, de ahí tomamos como referencia, entre comillas, esta frase, ¿no?, que dice, que podemos interpretar como que están inmersos en la cadena de cuidados sin sentirse cuidados. La condición familiar de sobrecarga produce contradicciones en las personas pensionistas respecto de su rol y a dónde se pone el acento de dicha sobrecarga. En ocasiones expresa que son los hijos o los nietos a su cargo quienes sufren, y en otras son conscientes de que el peso lo tienen ellas también. Ellas y ellos, pero más las mujeres, los decían. La situación se agrava cuando además se han dedicado o se dedican actualmente a cuidar a sus propios padres, aún mayores, con enfermedades. Por ejemplo, Pedro nos dice: la generación nuestra ha sido la peor época porque nos ha tocado todo. Nos ha tocado cuidar a nuestros padres, a los abuelos, a los hijos y a los nietos. ¿Y a nosotros quién nos va a cuidar? A lo mejor mis hijos me cuidan y a lo mejor no. Juana nos dice: ahora, por desgracia, mi madre tiene Alzheimer o algo muy parecido al Alzheimer. Tiempo para mí, mucho que digamos, tampoco tengo. Y bueno, visto lo visto, Isabel, yo también tengo a mi madre con 84 años. Las personas participantes en el taller se definen a sí mismas como sustentadoras en medio de una cadena de cuidado en la que deben dar, pero pocas veces recibir.
Incluso muestran cierto temor a que no se tenga la misma consideración con ellas cuando lo necesiten en la última etapa de la vida. Algunas empiezan a manifestar problemas de salud, sin embargo, solo tímidamente se permiten expresarlo, ya que consideran que no pueden permitírselo por ser el sostén familiar. Por ejemplo, Inés nos dice, yo tengo artrosis y tengo a mi madre con 91 años en casa, pero yo tengo que cuidarla, llevarla al médico, controlar un poco su casa y para la comida y todas esas cosas. Pese a estas preocupaciones, algunas mujeres, algunas de estas personas participantes en el taller, se muestran optimistas, como en el caso concreto de Cristina, que nos dice, yo con un poco de broma me voy a dedicar estos días siguientes a reivindicar los derechos de las abuelas, para que no nos exploten como nos están explotando, Y de futuro, mi futuro es el mismo, hacer como ellas. Se refiere a las mujeres que participan en su asociación. Irme a la asociación de mujeres y tener actividades y cuando pueda. Y cuando no pueda, cuidar de los nietos y lo que venga. Bueno, en tema de propuestas, así a grandes rasgos ya se han hablado en las mesas anteriores acerca del envejecimiento activo. No me voy a centrar en ello. Para mejorar la calidad de vida de las personas pensionistas, sí decir de que sería interesante un poco lo que decía también José Antonio, de repensar el tema de las de las personas mayores, cómo las podemos ver en el futuro, ¿no? Ya sea cuidándolas en nuestras casas o en una residencia, cómo ver a estas personas mayores que tienen una carga familiar hoy añadida por la situación de crisis, que viven con sus hijos, con sus nietos, qué hacer con estas, qué hacer en el futuro con estas necesidades de estos abuelos, de estas abuelas. En tanto que cómo se propuestas un poco así en general, voy a decir, para desarrollar servicios o recursos de apoyo de personas pensionistas con cargas familiares, que tengan como fin cubrir necesidades tanto de reparto de cargas de trabajo, tema de descanso, ocio, tiempo libre, salud, relación y afectividad, participación y también ayudas y apoyos económicos. Bueno, un poco el taller de autoexpresión lo que nos permite es, no solo es una herramienta fundamental en el tema de investigación, tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, sino que sirve como un espacio de catarsis donde las personas pueden expresar sus sentimientos, sus emociones. Se crea una cohesión grupal muy linda en el sentido de que las personas tienen un clima de confianza y de empatía donde se homogeneiza un poco los temas de discusión y en los que salen generalmente en todos los talleres la gente sale muy a gusto. Bueno, nada más. Muchas gracias. No, aquí está bien. Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Martín y soy Carolina Escojar. Somos de Somos Más Europa. Entonces tenemos un doble reto. Uno, digamos que está con nosotros los últimos metros de esta recta final del día. Y además de eso, aprovecharnos de ustedes los últimos minutos. Para una campaña y un reto que estamos sacando adelante con Cruz Roja, y para eso primero vamos a hablar del tema de crowdsourcing. ¿Alguien ha escuchado acá el término crowdsourcing o crowdfunding? Bien, por ahí vi como 3 cabezas hacer así. Entonces, bueno, muy bien, algo nuevo para aprender para el resto ahorita. Entonces el reto es el siguiente, un poco a partir del tema de la situación de reagrupamiento familiar, ver cómo podemos aprovechar la creatividad colectiva, la creatividad de cualquier persona para que no solo se sensibilice sobre el tema, sino que tome un papel activo y bote ideas sobre el tema. Entonces, para eso vamos a arrancar hablando de redes, crowdsourcing, y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. Lo primero para hablar de esto es interesante empezar hablando de redes y el potencial de las redes en un mundo interconectado.
Esta gráfica la hizo Paul Baran en 1964, cuando se estaba como pensando Internet, por ponerlo de alguna forma. Entonces lo que decía era, bueno, ¿cómo podemos hacer de alguna forma para intercambiar de forma masiva la información sin que tenga que pasar por un nodo central? ¿Cómo podemos hacer para coordinar la información, intercambiar información sin que tenga que pasar por un nodo central? Y bueno, ahí no se alcanza a ver bien, pero imagínense que el primero tiene líneas que van de una forma centralizada, una descentralizada y ahí distribuida. Ahí medio alcanzan a ver unas líneas pequeñas, sí, se alcanza a ver. Vale. Entonces, fíjense en esta idea que es tremendamente revolucionaria. ¿Cómo podemos hacer para comunicarnos y coordinarnos de forma distribuida y masiva? Ojo, distribuida y masiva, o sea, todos entre todos. Distinto a, digamos, en un grupo pequeño, una reunión uno sí que puede hablar entre varios, pero digamos, si uno piensa en escala, el asunto de Internet es bastante revolucionario en ese sentido. Bueno, voy a pasar por algunas diapositivas dado el tiempo. Entonces, básicamente, lo revolucionario de esto, igual que siempre que ha pasado que ha habido un cambio en la forma de comunicación y tecnologías de información, es que cada vez que hay un cambio en la forma en que comunicamos, la sociedad cambia. Uno puede trazar una relación directa, por ejemplo, entre la aparición de la letra escrita y la creación de ciertas culturas, o de la imprenta y la creación el nacimiento de democracias en muchos países. Ahora, el asunto es que con Internet el nivel de posibilidades de coordinación aumenta de una forma, o sea, cualitativamente distinto. Y si hay nuevas tecnologías de comunicación, hay nuevos tipos de comunicación, implica nuevas formas de agrupación. Y en cierto sentido, eso es lo que estamos empezando a ver florecer por todas partes. Bueno, esto también me lo voy a saltar. Entre las cosas que estamos viendo es en términos de valor público, digamos, entendido como asuntos como educación, salud, como todo este tipo de cosas, digamos, que son de todos. ¿Cómo pasa esto a concebirse como algo que es responsabilidad de unos terceros por allá, una gente por la cual uno vota, o unas organizaciones que profesionalmente se dedican a construir este valor público, y pasa a ser algo de todos, como todos tienen mecanismos al menos para poderse comunicar y poder interactuar y poder construir ese valor público en red, tanto academia, ONGs, empresas, obviamente el Estado también, y los ciudadanos. La forma en que se está dando esto y en que se está transformando es supremamente reciente y es muy poderosa. Y ahí viene el tema de crowdsourcing. El tema de crowdsourcing, digamos, por su nombre es uno cómo puede hacer para que todo el mundo pueda dar ideas y pueda dar insumos para un reto específico. Esto es algo que usan, por poner de alguna forma, digamos, todos hemos utilizado Wikipedia. En Wikipedia cualquier persona puede dar artículos y puede contribuir, o muchas empresas lo que están haciendo es que para hacer, por ejemplo, el diseño de sus celulares o móviles, abren como a sus mismos clientes para que den ideas de qué es lo que pueden hacer. Starbucks, para las ideas tanto de café como de sus tiendas, le dice a sus clientes, tienen una plataforma donde le dicen a los clientes, venga, sean ustedes los que nos den ideas y voten qué es lo que ustedes quieren. Entonces, una idea supremamente sencilla, ahora vamos a ver un ejemplo, pero también supremamente poderosa, y esto es lo que vamos a aprovecharnos. Acá para mostrarles un par de ejemplos entre varios de los temas que hemos trabajado en Somos Más. Digamos, Somos Más está especializado en temas de trabajo en red, estrategias dinámicas tanto presenciales como virtuales para aprovechar este poder de las redes en el sentido amplio. Entonces acá un par de ejemplos de dinámicas de crowdsourcing, de cómo recoger ideas de las personas. Acá una con lo que viene siendo como la entidad estatal que se encarga de la implementación de política social. Entonces lo que hacíamos para varios de los retos de ellos, tanto en temas de construcción de política pública como de implementación de algunos temas, esto en Colombia, era abrir algunos retos y preguntas donde los ciudadanos o algunas organizaciones respondían a esos retos, ellos mismos los votaban y ellos mismos los comentaban. Entonces esto genera como un efecto agregado supremamente sencillo donde uno puede, digamos, interactuar de forma masiva y sean las mismas personas que entre ellas van, digamos, valorando y pesando qué es lo que les parece más interesante y comentándolo y digamos, integrándose entre ellos.
Esto también lo hacen varias organizaciones, digamos que es una tendencia creciente. Acá solo para mencionar uno de los que trabaja en esto, OpenIDEO. OpenIDEO es una empresa, una organización en Estados Unidos que trabaja en términos en temas de servicios de diseño, y ellos abrieron una plataforma web, es openideo.org, donde las personas, las organizaciones van lanzando retos sociales. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos equipar a los jóvenes para que tengan las capacidades, información y oportunidades para tener éxito en el mundo del trabajo? Entonces, las mismas personas son las que lanzan conceptos, las que valoran esos conceptos que hay ahí, las que refinan esos conceptos que la misma gente ha propuesto, y finalmente las que evalúan y acompañan todo el proceso de implementación. Entonces, fíjense lo que pasa. No solo son las organizaciones, digamos, por ejemplo, como la analítica, por ejemplo, no son las buenas prácticas que hay por ahí, no se quedan, digamos, quietas o aisladas en ciertos contextos muy específicos, sino que se abren a la participación de todo el mundo, y básicamente eso es lo que pretendemos. Entonces ahora, entrando ya, vamos a ver si tenemos internet por acá para verlo en vivo y en directo, y invitarlos también. Sí, genial. Entonces, para que noten también, si entran a prácticasinclusión.org, vamos a ver lo siguiente. Acá abajo a la derecha también pueden anotar www.prácticasinclusión.org/reto. Luego seguramente también les llegará por correo electrónico la invitación a esto, y también obviamente para que le digan a sus organizaciones y a personas interesadas o cercanas. Entonces, por aquí les aparece invitamos un reto mayor. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Aprovechando, digamos, el video que vimos hace un instante, o digamos esa situación, el cómo aprovechar de forma creativa, o cómo a partir de este reto de la reagrupación familiar por temas económicos, cómo de forma creativa las mismas personas pueden proponer ideas, proponer proyectos, proponer iniciativas o compartirlos de cómo aprovechar este reagrupamiento de forma creativa. Entonces, sencillamente entran aquí a la página y aquí ponen sus ideas o proyectos, y ahí mismo van apareciendo, y las mismas personas lo van comentando, van votando por los que son más interesantes. De esa forma, entre ellos mismos sacan ideas, se retroalimentan de ideas de ellos, y sirve a la Cruz Roja para poder tanto visibilizar como poder articular y poder apoyar las ideas que tengan más movimiento, y digamos, como abrir a la participación de todo el mundo, no solo en términos de sensibilización, sino en términos de ideas y de acción. Y vamos a enunciar una idea o un proyecto o incluso una buena práctica que conozcamos, ¿vale? De cómo aprovechar ese reagrupamiento familiar, ¿vale? Es decir, esta sesión se empezó con una pequeña obra de teatro, compartiendo cuál es el contexto, qué es lo que está pasando. Vimos un video donde vimos una noticia de televisión española donde nos contextualiza qué es lo que está pasando. Entonces ya entendemos muy bien cuál es el contexto, ¿no? Hay un reagrupamiento familiar, las personas que están en paro están volviendo con sus mayores. Entonces, ¿cómo aprovechar
Hay gente muy emocionada por hablando. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ahora, antes de cerrar, ¿vale? Ya quedan pocos minutos. Quisiéramos que 3 personas muy valientes, ¿vale? Pasen aquí y nos cuenten la idea, ¿vale? 3 parejas que queráis. Por favor, pasemos. Adelante, 3 parejas que se animen. Una pareja, 2 y 3. Y nos comparten, por favor, esa iniciativa que ha salido y... A ver, contándonos, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea que nos han dado ha sido una idea maligna. Bueno, la idea fundamental es el crecimiento familiar y convivencia intergeneracional, una idea seria y una idea loca. La idea seria que planteaban es una web con un foro para consultas de problemas y conflictos, y una idea loca que es un intercambio de mayores y de hijos, intercambio real. O sea, yo te paso a mi abuelo y tú me das. Ah, eso era para que no sabía. Bueno, entonces han desarrollado un poco la idea loca por ahí, creo, y proponen un cambio de los abuelos. Los mayores de la familia se van a vivir durante un mes en otra familia de características completamente diferentes. Nacionalidad, nivel de formación, cultural, número de hijos de la familia, necesidades. Para empezar, un grupo de voluntarios dispuestos a que la luego, bueno, un coordinador, una figura que haga de mediador familiar para organizar el intercambio y para la resolución de posibles conflictos que creemos que pueden pasar. Y luego, bueno, pues un estudio para documentar la experiencia, lo que ha la experiencia de las familias y de una persona implicada. Y no os da tiempo más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nuestra idea era la participación conjunta en las tareas del hogar, que evitaría la contratación de personal externo. Entonces, la idea sería la participación debería ir anticipada por unos talleres de equidad entre generaciones y entre sexos, formación en tareas tradicionalmente asociadas al otro sexo, hombre plancha, mujer carpintería. Entonces, para llevar a